paso del tiempo profesional va recopilando, todos aprendemos mucho de nuestros pacientes. Ustedes le va a pasar ahora, es más fácil con el celular. Antes uno tenía que irse con una cámara, poner cosas, y era un poco más difícil. El celular ahora juntamos computadora, teléfono para hablar, tiene despertador, reloj, todo lo juntamos y realmente está bueno haber vivido este cambio. El goniómetro, llevábamos el goniómetro. También, también sí, está. todo lo tenemos en el cero. Bueno, en esto de integrar, como decía la profesora, realmente es la parte más complicada, ¿sí? Nuestro cerebro sabe de movimientos, no sabe de músculos, ¿sí? Y es el responsable de integrar todo esto que vimos hoy, que es un montón, es realmente complejo, chicos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa cuando recibimos ¿dónde aparece el problema de atender a un paciente con una lesión en el hombro? ¿Sí? Cuando el paciente llega y nosotros agarramos la orden que viene derivada por un médico y dice diagnóstico omalgia. En ese momento empieza el problema. El paciente es un paciente que por ahí viene, como recién contaba la profesora, que hizo 50 sesiones. Tan complejo es el hombro como tan complejo es el paciente y su portavoz. ¿Está? Entonces, hace 10 sesiones con un kinesiólogo, no está conforme porque el hombro duele. Y le duele y molesta y no lo deja dormir a la noche, ¿sí? Visto y expuesto hoy con nuestros compañeros que le han puesto el hombro realmente a todo esto. Y fíjense que el hombro lo usamos para un montón de cosas, ¿no? Vení, si querés llorar, acá tenés una hombro, ¿sí? Y a esta charla se le pone el hombro, ¿sí? Esto lo hacemos y lo usamos habitualmente. Es un paciente que viene con boyando y de kinesiólogo en kinesiólogo, porque realmente es complejo, ¿sí? El tema de con lo que ustedes ya se llevan como concepto hoy y tienen que ver, ¿sí? El paciente viene y me dice, me tengo que levantar de la cama para que el dolor se me pase. ¿Por qué será? Levante la mano quien se anima. Está apoyado. ¿Dónde estaban? Está apoyado sobre ese hombro, duerme sobre ese lado. No es la respuesta. Me levanto, me tengo que levantar para que se me pase. A ver. Es dolor generalmente que sea nocturno, de la magia. Sí. Muy bien, ¿por qué? Vamos, chicos, hoy hace un rato lo dijo el profesor Rabeca y lo dijo la profesora. No le están prestando atención. A ver. La gravedad, La coaptación. Muy bien. Cuando nos ponemos en contra de la gravedad, el peso del brazo, ¿qué hace? Descomprime, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy en nuestro caso clínico, ¿sí? Que hemos elegido de toda esta cantidad de pacientes que vengo juntando. ¿Listo? Es el puntero, fíjate si el puntero anda, sino directamente de la... Había agarrado esto porque recién decía la profesora que nuestros huesos responden a las tracciones, ¿sí? Así como nuestro cuerpo responde a la fuerza gravitatoria, nuestra lucha principal es contra la gravedad, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene esta forma por ponernos en contra de la gravedad. Fíjense que el húmero es como si lo hubieran agarrado fresco y fuera de porcelana fría y lo agarraron de un extremo, lo agarraron del otro y lo torcieron así, ¿sí? Está en la descripción que ustedes den cuando los que no rindan anatomía van a tener que decir dentro de las cosas que tienen que decir, está rotado sobre su eje, ¿sí? Fíjense que la cabeza humeral es multiaxial, o sea, presenta todos los vectores y ejes de movimiento, como lo es la cadera, ¿sí? Eso le da componentes rotatorios para todo lo que hagamos. Todos los movimientos van a tener un componente rotatorio. Eso hace que el húmero esté rotado sobre su eje, como lo está el fémur, ¿sí? Fíjense que hay cierta analogía o cierta similitud si yo
me pongo este húmero acá, voy a tener los cóndilos, la cabeza, ¿sí? Y el húmero, el fémur y el húmero tienen alguna similitud biomecánica en cuanto a su estructura de rotación sobre su eje, ¿sí? Bien. Caso clínico, un paciente jugador de tenis recreativo, ¿sí? 45 años, casado, sin hijos, oficinista, jornada completa, asmático, un índice de masa corporal normal, ¿sí? Pero bueno, sucede esto con los deportistas de fin de semana o que carecen de una preparación física y utilizan la actividad como una forma de despejarse de su trabajo, ¿sí? Pasa también con los corredores, chicos, ¿sí? Hay toda una onda de corredores y se empiezan a tener sentido de pertenencia a un grupo y empiezan a querer hacer con más intensidad, o empieza la competencia que es algo natural en los que hacemos algún deporte o hacemos alguna actividad, ¿sí? Se presenta con dolor de hombro, bien, para ser un poco más preciso, con un dolor subacromial, ¿sí? Por compresión subacromial, y esto que yo decía recién de que nuestro cerebro sabe de movimientos, no sabe de músculos, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Los 2 grados de movimiento de abducción por el grado que bascula nuestra escápula, ¿sí? La escápula va a tener que acompañar en todo momento la abducción, y eso va a hacer que cualquier cuestión que le quite movilidad a la escápula lo va a trasladar a una compresión subacromial. El objetivo, ¿sí? Quienes hayan ya ido a hacer alguna práctica de observación, ¿sí? La práctica 1, los que hayan tenido alguna lesión en la familia, algún vecino, y le dieron el clásico ejercicio de péndulo o de Kodman, ¿sí? Que es los ejercicios para... ¿Cuál es el objetivo este? ¿No? Descomprimir, no, de eso se encarga la gravedad. Yo estoy de rotar. ¿Qué hago con esto? Busca el rotador. Un poquito el rotador. Movilizar en todos los planos. Muy bien. Vení. Vamos. Poneme la mano en la escápula. Yo acá tengo que tener al menos 4 o 5 kilos de carga que me traccionen un poquito. Poneme la mano ahí. ¿Listo? Muevo ahí. ¿Qué me pasa acá? ¿Qué pasa con la escápula? ¿Sentís? Vamos. ¿Tiene escápula? Está muy trabajado muscularmente. No sé. De la masa muscular, dale que estoy cansando. Me faltan unos kilos a la mano. Bascula hacia afuera, hago así, va hacia afuera. Hago así, va hacia adentro, ¿o no? Fíjate. No, cuando va para ahí, va para afuera y ahí para adentro. Ah, muy bien. Y ahí, ¿se mueve o no se mueve? Sí, se mueve. El objetivo es quitarle presión a este choque subacromial, ¿sí? Liberando los músculos que sostienen la escápula. El cerebro o el movimiento, si Horacio, ¿sí? Se anotó para competir en un torneo de fin de semana con los que vayan en el grupo, y que fue una de las cosas que le pasó a este paciente, ¿sí? Quiso tener un buen saque, porque él manifiesta su dolor después de practicar el saque, ¿sí? En esta competencia de fin de semana estoy hablando, ¿sí? No tiene nada de la diferencia entre la actividad física o la actividad deportiva y el entrenamiento es la planificación, ¿sí? Entonces, si uno lo primero que tiene que decirle a este paciente, bueno, planifiquemos un entrenamiento
de actividad. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar su actividad de fin de semana. Entonces ahí va a aparecer el entrenamiento en todo su significado, que es la planificación. Él manifiesta el dolor después de haber practicado mucho tiempo el saque. El cerebro va a cumplir a cualquier precio su demanda motora, ¿está? Su demanda cortical. No importa si comprime, si bascula, pero la falta de báscula de escapular me va a aumentar la presión subacromial. ¿Está? ¿Entendido esto? Que sí. Bien. Esto lo hablábamos recién. La complejidad de esto. Que por ahí no es tan complejo. Pero al análisis que ustedes tienen que saber para poder entender la integridad, tenemos que, como todo proceso de aprendizaje, el aprendizaje se produce por algunas cuestiones que ustedes por ahí no que van a ver en cada materia, van a ver algún concepto y después lo van a juntar, después lo van a poner en un paciente o en un análisis. ¿Se entiende eso? Ustedes tienen que desmenuzar en forma detallada para poder entender la complejidad del saque por encima del hombro, ¿sí? Es el saque de la... Otra cosa que le pasó a este paciente, me voy acordando, fue que en algún momento, como todos nos vamos perfeccionando y queremos hacer algo, y me compré una bicicleta y después vi una que era con cuadro de aluminio más liviana y después una que no tenía en vez de tener 18 ahora tiene 21 cambios y quiero cada vez mejor, ¿sí? Este paciente fue y se compró una raqueta mejor, ¿sí? Biomecánicamente estiré el brazo de palanca y ese largo 2 centímetros más larga aumentó la carga de mi brazo sobre el movimiento por encima de la cabeza, ¿está? Entonces tengo que saber de palanca, tengo que saber la anatomía, tengo que saber la mecánica del gesto deportivo, ¿sí? Y saber analizarlo. Así que hoy en día es muchísimo más fácil entrar en una página y poder analizar qué es lo que está pasando con un gesto deportivo y lo podemos volver y ver más lento, mejor y de distintos ángulos. Es todo mucho más llevadero y más fácil, ¿sí? Cuando disminuye la distancia subacromial, vamos a tener el supraespinoso, porque en realidad es decir, lo clásico es decir, me duele el hombro y ya estoy, y síndrome del supraespinoso. Listo. ¿No? La liga toda el supraespinoso. ¿Sí? El supraespinoso, que es un rotador que viene, me abraza, ¿sí? Y es un rotador externo. Ay, pobre. ¿Sí? Listo, volvemos, rotación interna, abajo, fuerza de gravedad hacia abajo, me descomprime. ¿Está? ¿Se entendió eso? Bien. ¿Cómo se le presenta a este paciente, además de toda su historia? ¿Cómo nosotros podemos observar en un paciente asmático, ¿sí? Las características secundarias, ¿sí? Un tórax hiperinsuflado. A ver, ¿tenemos más? No pasa porque La charla está en otra computadora. Está en otro, no importa. ¿Te pongo el video? Bien. Paciente, sí, bueno, paciente que se presenta, ahí está la imagen del tórax. Poneme la imagen del tórax. No te pongas ansioso, vamos con el video. Manejame la ansiedad. ¿Estamos? Bien. Fíjense que en este es un frente de tórax. Fíjense que el pulmón llega, el aire se ve negro en una radiografía, ¿sí? Tórax hiperinsuflado, ¿sí? El esternocleidomastoideo, que hablaba hoy el profesor Rabeca, intención, ¿sí? Tracciona, porque es
se transforma hasta un músculo secundario de la respiración porque es un elevador. ¿Sí? Músculo, paciente que viene hiperinsuflado viene con el tórax, ¿sí? Más grande, con esto hipertónico. ¿Tá? ¿Sí? Son todas cosas que por ahí a mí me interesaba descomprimir el hombro. ¿Sí? Una de las cosas que hacemos habitualmente para elongar y descomprimir es buscar en un paciente, además de la tracción, ¿sí? Agarramos al paciente, le ponemos algo debajo de la axila y le colgamos un peso así para producir una elongación y una descompresión de ese espacio. Ya me lo sacó. ¿Cuánta ansiedad? Bueno, me contagiaste. Lo hablamos. Lo hablamos. Me contagié Una la descompresión subacromial. ¿Sí? ¿Qué es lo que trata de hacer el paciente cuando se tiene que levantar a la noche? Lo hace en forma natural. Y el mismo paciente dice, me tengo que levantar para que se me pase el dolor. ¿Ah? Eso es un clásico, lo van a escuchar. Si no lo escucharon, ya lo van a escuchar. ¿Listo? Esta es una imagen. Gracias. Ya está funcionando. ¿Ya está funcionando? Bueno, a ver. ¿Se ve o no se ve? Puede pasar. Pasó. Era una opción. No lo reproduce. No, yo la apago. Es lo agrandás Tenés que, ahí. tenés que Lo tenés que hacer clic agrandar. ahí en la cosa. ¿Qué? ¿En la imagen anterior? Ahí, agrándale. No. Ahí está. Hacer clic en la flechita del medio. No, acá en la flechita agrandate. No, agrándalo acá. En la Una vez que lo flechita. agrandás, va. Bueno, Amarilla. puede pasar. ¿Qué pasó? Yo trabajo, No arranca. No, arranca. te cuento qué es lo que me pasó. A ver, yo trabajo en un servicio de medicina física y rehabilitación, donde tengo colegas, kinesiólogos, ¿sí? Que son los que por ahí muy interconsulto, médica fisiatra, tenemos terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, ¿sí? Yo formo parte de un equipo de rehabilitación, ¿sí? Donde logramos un equilibrio y un buen complemento a la hora de... hay una interacción y uno aprende, ¿sí? Cuando, en este caso, hay veces que, así como el paciente viene dando vuelta y bollando y uno no le encuentra la vuelta porque es realmente difícil, ¿qué hace? Y, loco, fíjate si me podés ayudar con este paciente, fíjate qué podemos hacer, yo ya no sé, te lo derivo, te lo mando, uno pide ayuda y dentro de esa ayuda está el aprendizaje, la comprensión y el saber que a veces no podemos con todo, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes que no podemos a veces solucionarle el problema al paciente. ¿Ah? Paciente que le duele el hombro, que no puede dormir, se levanta odioso, de mal humor, se empieza a llevar mal con la mujer, se separa, bueno, ¿sí? Pero se empieza a ver cuestiones a raíz de un dolor crónico, persistente, molesto, ¿sí? Empieza a tomar medicación, se empieza a descomponer de la panza, es todo un combo, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que saber y decir, bueno, colega, dígame, ¿qué podemos...? ¿Está? Eso es lo que realmente a veces no sucede, ¿sí? Así que... Lo vamos a ayudar a Gustavo entonces, porque no resolvió porque esto su realmente problema. es... ¿sí? Un problema con Horacio. Problema con Parte Horacio. del equipo. Parte del equipo, vamos a ayudarlo, pero no lo voy a ayudar yo, lo van a ayudar ustedes. Entonces, como ya saben de estructura y saben de función, que estuvieron ¿Estás toda la segura? mañana, Me pregunté recién y no se acordaba lo que había dicho el no sé, profesor. 55 personas, entre todos algo vamos a hacer. Así que lo vamos a ayudar a Horacio, ya estuvieron viendo estructura, estuvieron viendo función, así que como todos van a ser kinesiólogos, y hay muchos kinesiólogos acá, vamos a desempolvarnos un poco y los voy a hacer parar, como me gusta a mí.
Así que se van a parar y como no vamos a comer por boca, vamos a un poquito ingerir otro tipo de alimento como es nuestra respiración. Entonces le vamos a cambiar el punto de vista que tiene nuestro kinesiólogo colega y nos vamos a salir del hombro. Vamos a salir del hombro y centrarnos. Ustedes vieron clavícula, vieron la escápula y que son parte de otra estructura que une a ese brazo a la cadena cinemática axial como es la caja torácica. ¿Bien? ¿Y qué actividad hegemónica principal cumple nuestra caja torácica? ¿Por qué estamos acá parados? La respiración, ¿sí? Y no es un dato menor que este paciente que es asmático, ¿sí? Tiene otra mecánica respiratoria que la que quizás con la que nació, otro tipo de patrón. Entonces vamos a experimentar en nosotros, ¿sí? Nuestra propia mecánica respiratoria para ver si podemos ayudar con esto, dando un poquito de atención al comportamiento de la caja torácica y principalmente a la clavícula y a la escápula, que es quien le da unión a ese miembro superior a esta cadena cinemática axial, ¿sí? Para eso nosotros todo el tiempo apelamos a nuestros ojos, ¿no? Miramos al otro a ver qué hace, qué no hace. Nuestra visión se roba casi el 80% de nuestro sistema, ¿no? En esto de solamente estar observando y no solamente observando y mirando hacia adelante, sino nos estamos fijando qué ocurre sin sentir qué sucede y esa mirada hacia adentro. Así que como se nos roba la visión, el 80% de estos, de nuestros sentidos, les voy a hacer cerrar los ojos. Y todos lo van a cerrar. Gerardo, cerrar los ojos. Lo cerré, te juro que lo cerré. Tengo los ojos chiquitos. Cada uno está con cada uno. Y se van a poner las manos en la parte superior del tórax, palpando un poquito las clavículas. Cierro los ojos en el fondo. Respiro profundo. Me conecto con la respiración. ¿Sí? Alargo mi cuerpo, mi columna, relajo un poquito mi rostro. Van a inhalar y exhalar profundo. Pensando un poco en ese flujo de aire desde que ingresa por fosas nasales. De qué manera repercute en mí cuando ese aire ingresa. Profundizando en esa inhalación y exhalando, ¿qué sucede con lo que palpo, con lo que siento cada vez que el aire se va de mi cuerpo? Y profundizo al inhalar y al exhalar. Piensen en la clavícula, visualicen su escápula, visualicen incluso esa cabeza umeral que comparte esa región. ¿Qué sucede con mis costillas? Van a sacar las manos de donde las tienen, que necesita abrir los ojos, si no traten de pasar un poquito por el cuerpo lo que escuchan. Y van a llevar las manos, el hombro, a rotación externa, abducción y extensión, llevando las manos a los omóplatos. O, quien no llega, la mano contraria al omóplato contrario. Y respiro nuevamente, de manera fluida, de esa manera. Fíjense si algo cambió, si algo les cambió en esa respiración. Si alguno tuvo que modificar la posición de la cabeza. Si la mirada ahora es hacia adelante, si está alineada la cabeza, mi columna, la posición de mi omóplato, si cambió. Pero más allá de eso, si cambió mi respiración al cambiar mi posición, al cambiar la posición de la estructura. Respiro profundo. Una vez más, bien profundo, a ver si puedo sentir. Exhalan todo el aire y ahora van a tocarse los codos, van a enlazar mano-codo y mano-codo por detrás. Si no llego, enlazo hasta donde llego. Vuelven a cerrar los ojos si los tuvieron que abrir para esto. Respiro, cabeza erguida, me alargo, relajo el rostro, pienso en mi respiración, siento desde que el aire ingresa, incluso puedo retener un poquito el aire, cuento 1, 2 segundos, exhalo,
Y observo en esa ida y vuelta la posición de mi omóplato, de mi clavícula. Si modificó algo de esta respiración, la posición de mi cuerpo, direcciono un poquito más arriba el aire. No me muevo yo de manera activa, sino que mi cuerpo se mueve porque estoy respirando. Llevo el aire al cuello, llevo el aire a mis hombros, a mis costillas superiores. Y relajo. Suelto. Pueden abrir los ojos. Se van a poner como están. Voy a flexionar un poquito las rodillas y vamos un poco a vivenciar qué le pasó a Horacio en toda esta vida. Un paciente asmático que en episodios agudos se tuvo que poner en una determinada posición para ampliar los espacios de su caja torácica y favorecer algo que va a priorizar mi cuerpo, que no le importa si juego al tenis o no juego al tenis, va a priorizar la respiración, ¿sí? Va a priorizar la alimentación, como contaba Marina. En este caso va a priorizar la respiración, entonces en estados agudos, no vamos a andar mucho sobre la patología asmática, va a ampliar los ángulos de su caja torácica y a pesar que no sabe biomecánico Horacio, ¿sí? Va a poner mi cuerpo, es tan sabio que se pone en una posición donde me va a facilitar esa respiración y se va a anclar con las manos o en rodillas o si tengo una mesita delante o si me puedo sentar, se van a volver a sentar. Van a poner las manos en las rodillas, en sus muslos. Van a flexionar un poquito el tronco y van a respirar y me van a contar si pueden respirar, si ustedes no tienen, bueno, quizás algunos sí, o tuvo un episodio agudo de asma, pero me van a contar qué pasa con la caja torácica en esa posición. ¿La sienten más cerrada, más abierta, más expandida? Fuerte. Más expandida. Y es una posición muy común que adoptan en estas patologías para facilitar justamente la respiración, ¿sí? En esta expansión, ¿qué sucede? ¿Por qué les parece que adopta, ya saben, de estructura, de función, sobre todo los que cursan biomecánica? Mitad del segundo tiempo para adelante. Bien, bien. ¿Qué pasa? No, las manos tienen aire. Tiene entrada de aire también, cuando juega al tenis. Y si no, cuando sufre el episodio agudo, ¿qué pasa, Gustavo? ¿Qué le pasa a Horacio? Claro. ¿Por qué adopta esta posición? Porque no hay una disnea, está disneico, tiene sensación subjetiva de falta de aire. ¿Pero por qué adopta esta posición? ¿Cómo lo favorece? Expande un poco más. Expande. ¿De qué manera la favorece? Le saca carga al tórax. Muy bien. Ay, son mis alumnos. Está guionado esto, está guionado. Voy a decir algo. Ella es mía. Ay, ay, a ver dónde está. Ahí apareció la competencia, ahí está. Las dos fueran alumnas mías. Así que Más competencia natural. Bien. Saben que tengo un punto fijo, un punto móvil, un punto de anclaje, inserción, si como quieran llamarle. Entonces, ¿qué sucede? Cambia el punto de anclaje en esta musculatura accesoria de la respiración, entonces fija los miembros superiores y toda aquella musculatura accesoria de la respiración va a tomar punto fijo en la periferia para movilizar más mi caja torácica y colaborar en esa respiración que solamente mi diafragma no la puede sostener, ¿sí? Para abrir más todos estos espacios. ¿Bien? Ahora que... Yo sentí que el omóplato liberó más espacio también. Por ejemplo, cuando estaba en esta posición, presionaba la caja. Bien, es una posición de rotación externa, abducción, abducción horizontal, una posición que él adopta mucho con el saque de tenis. Vamos a ponerle... Bueno, no está en el saque de tenis, pero Gustavo lo entrenó bien con eso, ¿no? Sí. Bien. Quiere decir que termina el movimiento en un patrón de rotación interna con esto. ¿Verdad? Este movimiento propio de
llevarme comer así y dejar, ¿sí? Flexión con pronación, ¿sí? Extensión con pronación, flexión con supinación, este movimiento. De hecho, bueno, hoy hablaba de las técnicas que ustedes van a hacer el día de mañana y toda una técnica de rehabilitación neurológica en base a este tipo de patrones de movimiento naturales, ¿sí? Volver a los naturales. Bueno, imagínense que este paciente con episodios agudos ya tiene 45 años, es muy joven. Bueno. Entonces, con todos estos episodios, a través de los años, la función empieza a modificar la estructura, ¿sí? Entonces, más allá de que todos nacemos con una estructura, lo que hacemos a diario, minuto a minuto, nos forma, nos talla, ¿sí? ¿Sí? Toda la función habla de nosotros también, nuestro cuerpo habla de nuestra función, esta interacción es siempre. Y como este paciente tuvo que priorizar la respiración, a lo largo de su vida, este patrón continuo empezó a modificar la estructura. Empezó a modificar una estructura, ¿sí? Que tiene, por supuesto, la caja torácica como eje principal. Parte de la caja torácica es la clavícula y la escápula, y quien le dan esa unión a ese miembro superior. Bien, ahora para unificar un poquito criterios, ¿sí? Algunos no pasaron anatomía o no están en biomecánica, vamos a explicarles de manera simple qué sucede cuando respiramos. Para eso vamos a llamar a otra colega haciendo interconsulta, una especialista en respiración. Karina, ¿nos ayudás? Vamos a ver, buenas. Bueno, entonces, como dijimos de entrada, lo que venimos diciendo es que siempre el cuerpo va a priorizar la función hegemónica, ¿sí? O sea, esto de respirar. Y como explicaron recién, como explicó Jimé, como en esta necesidad de pronto de este paciente de Horacio, a lo largo de su vida, durante las crisis, de usar sus miembros superiores para permitir que esta caja torácica se expanda. Sabemos, todos los que estamos acá presentes, que el principal músculo para la respiración es la vedette, acá, el diafragma, ¿sí? Que si recordamos un poquito de anatomía, es un músculo que va a separar la caja torácica de la caja abdominal, que tiene forma de cúpula, que se inserta a nivel de las últimas costillas, esternón e incluso columna lumbar, que forma pilares en su parte posterior. Esta forma de cúpula más central, con unas características más de tipo aponeuróticas y a nivel periférico más de tipo muscular. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros inhalamos, lo primero que va a pasar es que este centro frénico, esta parte superior de la cúpula, empiece a bajar, ¿sí? Entonces, tomó ese punto fijo en las inserciones que tiene en toda la parte inferior de la caja torácica y empieza a bajar esa cúpula. ¿Y qué hizo? ¿Qué aumentó? El espacio empieza, sí, todo en su totalidad exactamente va a aumentar esta capacidad de los pulmones. Pero lo primero que sucede con el descenso del centro frénico es que aumenta el diámetro vertical. Por suerte, tenemos las vísceras, que son las que van a decirle hasta acá llegaste, ¿sí? A estas vísceras me las están reteniendo los abdominales. Entonces ya nos encontramos con una relación de sinergia que los abdominales me ofrecen en esta mecánica respiratoria que hacemos un promedio de 15 veces en un minuto, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, estas vísceras me presentan un tope. ¿Para qué? Para que este diafragma, esta cúpula que ya bajó, modifique su punto fijo y ahora en lugar de estar en la periferia pase a ser tope en las vísceras, y desde ahí ¿qué sucede? Se activa la parte muscular y empieza a expandir las costillas inferiores, que vamos a volver a apoyarnos las manos, ahora en la parte baja de las costillas, y van a tomar una inhalación bien profunda y van a percibir hacia dónde se abren estas costillas inferiores. ¿Cómo? Dale, decilo. De lateral a superior. Se abren hacia afuera. ¿Por qué? Porque nos vamos un poquitito a algo estructural y pasa por el eje en donde las costillas inferiores se mueven. Si recordamos, tenemos las costillas que tienen dos articulaciones, ¿sí? La costovertebral y la costotransversa. Y ese eje mecánico, esa línea que une esos dos puntos de movimiento, estos dos centros de movimiento, a nivel de las costillas inferiores, hace que se muevan en este plano.
¿sí? Más hacia un plano sagital, entonces va a aumentar el diámetro transversal. ¿Pero qué? Yo tengo las costillas inferiores en relación con las costillas superiores a través del esternón. ¿Y qué pasa? Nos vamos a poner ahora las manos por encima del pecho. Y otra vez, vamos a tomar una inhalación bien profunda. Cambiamos la posición de las manos. Ya no me palpo el lateral, ahora me estoy palpando el frente. ¿Y para dónde se expandieron? Hacia adelante. Porque ahora este eje mecánico que se va modificando desde las más inferiores hacia las más superiores, hace que se muevan antero-posterior. ¿Sí? Entonces, inhalo, me desciende el centro frénico, me hace tope en las vísceras, me ayudaron los abdominales. Importante, porque después vamos a considerar, ¿no?, toda esta relación íntegra que justamente queremos que se lleven hoy de acá. Me tomó punto fijo, me frenó esta cincha abdominal, cambia el punto, abre hacia transversal, aumentó el diámetro superior, vertical, diámetro transversal, y por continuidad aumenta el antero-posterior. O sea que sabemos que el diafragma por sí solo va a aumentar los 3 diámetros del tórax. En el caso de la inhalación, con una sinergia a nivel de los abdominales, de todo, ¿sí? Fundamentalmente de los rectos y del transverso, pero los oblicuos también van a participar en esa sinergia, que después se vuelven antagónicos. ¿Por qué? Porque sabemos qué pasa cuando expiramos, qué pasa con la exhalación. La exhalación en sí es un fenómeno pasivo, ¿sí? Toda esta energía que acumularon los pulmones cuando se expandieron va a hacer una retracción del parénquima y va a permitir la exhalación. Pero yo puedo ayudar a la exhalación. ¿Quiénes son los que hacen esa ayuda? Abdominales, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, estas costillas se mueven a través de su eje de movimiento a nivel de la columna, pero vienen y se insertan en el esternón. Nosotros tenemos la costilla, el cartílago costal al esternón. Cartílago y esternón forman un ángulo, o sea que la costilla hace un movimiento de elevación y descenso acá adelante. Cartílago, costilla, hace un movimiento de giro. Entonces, además de elevar las costillas, voy a hacer que giren. ¿Y qué vimos hace un rato de la clavícula? Cuando vimos todo este cíngulo del hombro, que las clavículas habían mencionado que es un encaje. ¿Cómo? Tiene menos movilidad medial, pero... Exacto, primero eso, tiene menos movilidad medial por una cuestión de asegurar las estructuras nobles que pasan por ahí, ¿sí? O sea, el eje de movimiento lo teníamos a nivel del cuarto interno, pasaba por el ligamento costoclavicular. Tipo y género articular del esternocostoclavicular, silla de montar, encaje recíproco, 2 grados de libertad de movimiento, pero resulta que la clavícula rota. ¿Por qué? Porque tiene el fibrocartílago. Entonces nos encontramos con que la clavícula, que es el medio de anclaje del miembro superior al raquis, al igual que la escápula, va a tener un comportamiento bastante similar a lo que pasa con las costillas, ¿sí? Esta posibilidad de elevar y descender a la vez que rotar. ¿Bien? Nos interesa entender esto para pensar en Horacio, para volver a Horacio, porque respirar necesitamos respirar todos. Y resulta que Horacio consulta por un dolor de hombro que aparece cuando juega al tenis, pero Horacio, de base, tiene una patología que lo acompañó durante toda su vida, en donde recién experimentamos qué pasaba con esa respiración frente a una crisis, que esta necesidad de adoptar una posición de ortopnea. ¿Bien? Entonces, acá nos interesa entender el rol del tejido que nos integra. Pregunta, a Gustavo, ¿le seguimos diciendo que mire solo el hombro? No, no. ¿Qué le decimos a Gustavo? Yo había mirado solamente el hombro. Claro. Pero No por se suerte me nos había- llamó. No se me había ocurrido pensar, o sea, como algo, fue en su comentario como algo anecdótico, que era asmático. Mamá, soy pelado. No tiene relación con nada. Es decir, pelado, asmático y asmático. O sea, un montón de cosas que por ahí nosotros las dejamos pasar o no le prestamos atención y que realmente hacen a la cuestión integral. Y quizás muchos lo conocen este concepto, muy cortito lo vamos a hacer, ¿sí? Pero no podemos dejar de nombrarlo. No podemos dejar de nombrarlo si hablamos del cuerpo, si hablamos de anatomía, si hablamos de biomecánica. Muchos conocen
alumnos nuestros el rol de la fascia, ¿sí? Un tejido conectivo que viene desde la placa mesodérmica, el origen de nuestros tejidos es muy importante, que siempre lo tengan presente. Y es un tejido, y ustedes imagínense que están en una bolsa, ¿sí? Y todo es una misma bolsa, y además esta bolsa se va como invaginando y va tabicando y como empleados de una fábrica, dependiendo a qué lugar se adapte esa bolsa, es a qué se va a especializar, qué va a llevar su función, ¿sí? Pero es el mismo tejido conectivo que nos conecta lo superficial con lo profundo, lo visceral con lo locomotor, ¿sí? Entonces no podemos dejar de pensar que quizás a Horacio algo que le pasa en el hombro tiene relación con lo que le pasa en la caja torácica y viceversa, o con el pie, con el dedo gordo del pie, o con el hígado, no sabemos, porque este tejido es complejo y nos une, nos integra, nos relaciona, además de un montón de otras características que tiene. Un ejemplo, bueno, acá hay una foto en realidad del tejido conectivo, no tenemos las figuritas de... Bueno, hay una cualidad fundamental de la fascia, imagínense como una red. Primero, algo principal es que la musculatura para nosotros es muy costosa, que esté todo el tiempo trabajando. Entonces acá entra un papel fundamental en la estática y en la dinámica postural, ¿no? La fascia. Y por otro lado, tiene una característica que es de tensegridad, que justamente, gracias a esta característica, permite que nosotros estemos con una determinada postura sin mucho gasto de energía. Y esta tensegridad es por la interacción de estructuras elásticas y rígidas, como todo lo que nos compone. Esas estructuras más rígidas como los huesos y estructuras más elásticas como nuestros tendones, nuestra cápsula articular, ¿sí? Que en realidad no es la musculatura que necesita tanto para contraerse como para descontraerse energía, ¿sí? Bueno, la fascia recorre todo nuestro cuerpo y nos integra, como decía Gustavo, el cerebro no sabe de músculos aislados, sabe de movimiento, entonces nos integra a través de cadenas y por eso puede hacer patrones motores, ¿sí? A través de todo un sistema psicomotriz. Vamos a hacer un ejemplo muy cortito para que vean en realidad plasmado a Horacio, ¿sí? Esta relación del hombro, la caja torácica, la fascia, por ejemplo, el pectoral mayor, bueno, tampoco tenemos otra cosa. Bueno, pero vieron ya, musculatura, ¿no? De la caja torácica, pero el pectoral tiene una fascia, ¿sí? Que lo une al otro pectoral, pero también que lo une al recto, al oblicuo externo del lado contrario, ¿verdad? Y cuando vuelvan a hacer rotación externa, abducción horizontal, vuelvan todos a hacer. ¿Qué pasa con el pectoral? ¿Qué sucedería si tiene relación este pectoral con mi abdominal del lado contrario? También está solicitado en ese alargamiento, ¿no? Entonces, pensar un poco al paciente desde esta integración de los tejidos, ¿sí? Y pensar, por ejemplo, pensar en el caso de Horacio y esta actitud repetitiva, ¿sí? De fijarse con antepulsión de hombros, la rotación interna, la abducción y la flexión, cómo este tejido aponeurótico va a estar solicitado en esa posición de acortamiento, que va a favorecer todavía más una tensión que al momento de desenrollar y requerirlo en el movimiento inverso, va a estar mucho más estresado que si no hubiera tenido ese requerimiento durante cada una de sus crisis de favorecer esta expansión de la caja torácica. Fíjense, a veces uno como achica el embudo visual solamente al hombro, que yo una de las cosas que uno piensa en un lanzador o en un tenista es en el desbalance muscular. ¿Sí? El pectoral, lo nombraba recién Jimena, está activo en forma permanente, es un rotador interno y ahí termina con una rotación interna, ¿sí? El pectoral es esto, ¿sí? Nuestra vida de relaciones hacia adelante, entonces estamos sobrecargando y sobresaturando de actividad la parte anterior y de rotación del pectoral.
toda aceleración en el espacio de una parte de nuestro cuerpo, que yo le voy a dar determinada potencia, va a necesitar que un freno. Si no sigo de largo, me luxo, me lesiono. ¿Sí? Entonces, en un lanzamiento, el patrón de frenado ya está, no está presente. ¿Se entiende? Va a aparecer después que se desprende el objeto. Si yo agarro el hilo, yo puedo hacer este movimiento así, no lo suelto. ¿Sí? Yo en este movimiento tengo incorporado el patrón de frenado a esta altura. ¿Me voy a lesionar acá? No. Pero cuando yo hago esto, ¿sí? El patrón de frenado de este gesto va a aparecer después que esto está suspendido en el aire. Ahí, si yo meto mucha potencia, como puede ser un lanzamiento, no se me va a escapar. Porque hay que cuidarlo. Si está desde que usted está estudiando, hay que cuidarlo. Los dientes hay que cuidar. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Hago un lanzamiento y si yo le metí potencia, alguien tiene que frenar la inercia generada por los agonistas. Son los tantos. Entonces uno lo primero que piensa y se achica en el hombro, acá, ¿sí? Y me quedo con agonista, antagonista, cosas así, y no miro más nada. Y eso es un error que cometemos nosotros a veces. Entonces, cerrando un poquitito, algunas preguntas, a ver si las contestan. ¿Las patologías de base pueden modificar la caja torácica? Hablando de Horacio, ¿no? Sí. ¿Puede el movimiento de la caja torácica influir en la posición del hombro? Sí. ¿Puede la patología de hombro ser consecuencia de la mecánica respiratoria crónica? Sí. Sí. Ah, algunos dudaron, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Es la consulta del dolor de hombro consecuencia de la mala mecánica en la técnica del tenis? Puede ser, sí, exacto, sí, podría ser que sea la mala mecánica, y esa mala mecánica también puede estar acompañada. En la tercera pregunta, que algunos dudaron, ¿puede la patología de hombro ser consecuencia de una mecánica respiratoria crónica? Entendamos a estos tejidos como susceptibles de generarse tensión, de modificar posición, de adoptar otro tipo de postura, y que eso va a modificar la mecánica del sistema, ¿sí? Entonces, sí, puede ser, no significa que siempre vaya a suceder. El caso que trajimos hoy era lo que sucedía, ¿no? La patología de hombro termina siendo consecuencia de una cuestión respiratoria de base, acumulada en los años. Y como dijo Gustavo al inicio, cuando lo presentó a Horacio, un paciente que juega al tenis de manera recreativa, que no se acompaña esa actividad recreativa de todas las bases que hacen a una actividad física regulada. Entonces hay otros factores que favorecieron además esto. Pero no nos olvidemos nunca que el paciente es todo lo que trae, además de pelado. Horacio Nola. Bueno. ¿Resolviste el caso? Sí, mucho más Miralo complejo. respirar.